El Frasco, haciendo resonancia magnética a las fake news. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras cada vez más personas se manifiestan a favor del pueblo palestino en todo el mundo, siguen quedando al descubierto los engaños de la propaganda israelí para justificar el genocidio. Repasemos, una de las fake news más compartidas fue la de los bebés decapitados. Falso. Los 40 bebés decapitados, una fake news que no soporta el análisis. Otra de las mentiras más alevosas fue aquella en la que la resistencia palestina supuestamente había enjaulado a niños. Más patrañas. Noticias falsas. Desmienten video de niños israelíes en jaulas supuestamente capturados por Hamás. Caso 3. Ante la indignación mundial, el régimen israelí quiso culpar a los palestinos de haber atacado a su propio hospital. Les duró poco. La cadena 4 TV británica ha refutado las alegaciones de Israel sobre el ataque al hospital en Gaza. Caso 4. El ejército israelí dijo abrir un corredor seguro para que gazatíes se desplacen al sur. ¿Y qué hizo después? Genocidio. Israel bombardea la zona segura de Gaza donde había forzado a huir a cientos de miles de palestinos. Así podríamos seguir con otras fake news como la de las mujeres supuestamente violadas, la resistencia en paracaídas, el irreal armado de armas químicas, el falso montaje de niños palestinos heridos, etc. The amount of disinformation, misinformation, propaganda, confusion is as high as I've ever seen in any conflict. Y esa propaganda, no precisamente de muy buena calidad, no se detuvo. Recordemos que el propio Netanyahu mostró una precaria animación para decir que debajo del hospital Al-Shifa había un enorme búnker de Hamás. ¿Por qué creerles esta vez? This IDF animation posted in late October claims to represent a Hamas tunnel system underneath the hospital. Y como hasta ahora se viene manejando con impunidad total, el régimen israelí se valió de eso para bombardear las inmediaciones y luego asediar e invadir el nosocomio. هذا القسم تعرض فجر اليوم إلى قصف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. Por supuesto que para suavizar la gravedad de este accionar, algunos medios de comunicación recurrieron a palabras menos violentas. Vean. El ejército israelí ingresó al principal hospital de Gaza. El de Al-Shifa, ubicado en el norte de la franja, fue inspeccionado por soldados israelíes. El ejército de Israel inició un operativo en el hospital Al-Shifa en Gaza. Desde ya que toda esta narrativa premeditada acompaña el relato del propio régimen invasor, en este caso del portavoz del ejército israelí. IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital. Una operación precisa y selectiva contra Hamas. Esas declaraciones a la prensa hubieran sido aceptadas en el siglo XX, cuando no había redes sociales y gente grabando los hechos. Pero hoy las cosas cambiaron. El departamento de cuidados intensivos fue atacado. Afectaron a estos niños que estaban conectados a máquinas. Disparos y bombardeos de todo tipo de armas fueron lanzados directamente al hospital. Nuevamente Israel viola de manera flagrante el derecho internacional humanitario con incursiones en el hospital Al-Shifa, donde cientos de pacientes y refugiados luchan por sobrevivir ante la barbarie. En fin, yo no sé mucho de estrategia militar porque casi suspendo la mili, pero diría que si atacas a alguien desarmado o indefenso, pues no lo debe llamar guerra, sino asesinato. Y si además son niños, pues es un infanticidio. Crímenes que requieren de la permanente asistencia de una prensa que tome como válido cualquier alegato israelí para decir cosas como estas sobre la invasión al hospital. Que se llevó a cabo, Edu, con, de alguna manera, la anuencia del director del hospital. Quiero decir, informaciones del ejército indican que desde el ejército se comunicaron con el director del hospital, quien de alguna manera pidió que ingresaran. De alguna manera dicen que no suena muy creíble, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el director realmente del hospital Al-Shifa al medio France 24 en una entrevista. Ahora aquí todo está destruido, ya no podemos hablar de un hospital.
Solo hay muros dentro de los cuales la gente muere porque no puede recibir tratamiento. Es una fosa común. Y consumada la invasión al hospital, se desató otra serie de engaños de poca monta, como un soldado señalando una lista pegada en la pared. Presten atención. This is a Guardian list, where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift. Atención, mundo, aquí estamos viendo entonces una lista con los nombres del terrorismo que... ¿Pero son los días de la semana? Sí. El invasor israelí en el hospital de Rantisi señala una lista de nombres de militantes, dice, excepto que la lista son solo los días de la semana. Es una rotación del hospital. Así es como la propaganda israelí ha estado fracasando estrepitosamente. Se afirma que un calendario colgado en la pared es una lista de objetivos. Bueno, pasado ese mal trago, el ejército israelí dijo mostrar pruebas contundentes e irrefutables de armas en una sala de resonancia magnética. Sí, lo que escucharon. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. The BBC was shown the same room. And what we see in the two videos doesn't precisely match. For example, there's one gun in the IDF video, two by the time of the BBC footage. El análisis de CNN de imágenes separadas publicadas en línea por las fuerzas de defensa israelíes antes de las visitas de los medios de comunicación internacionales sugiere que el armamento en Al-Shifa pudo haber sido reorganizado. Ja, 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 parece una puesta en escena de niños de primaria. No sean payasos. No lo sé, Habibi, parece falso. Israel is adamant this hospital was a command center, but for now at least, it's either not found supporting evidence or it's not sharing it. Y mientras todo se les volvía a desmoronar, lo que alegaron los invasores al New York Times es que había pruebas de un cuartel militar. ¿Entonces lo mostraron de inmediato? No. Vean. Un alto funcionario militar israelí dijo que los soldados habían encontrado armas y pruebas de un cuartel militar, pero se negó a proporcionar más detalles y dijo que no se proporcionarían pruebas hasta que terminara la redada. Y si eso ya suena un poco raro, vean lo que apuntó el politólogo Norman Finkelstein acerca de esa sospechosa redada. Necesitamos más tiempo. Se necesita tiempo para plantar evidencia. ¿Será acaso que el autoproclamado ejército más moral del mundo se apresuró a continuar con su plan mientras fabricaba algo que justificara este nuevo crimen de guerra? Veamos esta sucesión de noticias. Urgente, Paltel anuncia una interrupción total de los servicios de comunicaciones en todas las zonas de la Franja de Gaza. Cortados los servicios de comunicación, el director del hospital denunció lo siguiente. Los soldados israelíes todavía están operando dentro del hospital, volaron las tuberías de agua que abastecen al hospital y confiscaron los cadáveres. Al Jazeera, las topadoras de ocupación israelí destruyen la parte sur del complejo Al-Shifa y avanzan para demoler las otras secciones. Y mientras todo eso estaba pasando, a los periodistas solo se les permitía grabar lo que el ejército israelí autorizaba. ¿Pero eso lo digo yo? ¿Lo dicen los palestinos? No, señor. Lo dice un corresponsal de Sky News. The only way in and out is with the Israeli military, and when we go in with them, we have to abide by their restrictions. That means we only film what they allow us to film. We only go where they want us to go. Entonces tenemos un ejército con experiencia en engaños pidiendo más tiempo, topadoras trabajando en el hospital invadido y restricciones a la prensa para que no grabe lo que estaba sucediendo. Todo muy normal. Milagrosamente, después de bombardear el hospital de Shifa y publicar videos manipulados de los que se burlaron mundialmente de que Israel había manipulado pruebas, han encontrado un túnel. Excepto que Israel construyó esos túneles debajo del hospital Shifa en 1983 cuando gobernaban Gaza. Lo cierto es que las imágenes de un pozo abandonado mostrado tras días de topadoras trabajando no se parecían mucho a aquella animación hecha por un aficionado del equipo de Netanyahu, y los intentos a la par tampoco fueron muy convincentes. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. ¡Wow! Un túnel operacional construido con electricidad en un hospital. Eso me suena. Esto es un ascensor, no un túnel. La caja eléctrica contiene un inversor trifásico para motores de ascensor. En el hueco del ascensor hay raíles y un cable plano. La cabina se desliza sobre los rieles metálicos y el cable plano conecta la cabina a la caja eléctrica. Bueno, fallaron esos túneles, pero esto seguro que pasa sin que nadie se dé cuenta. O casi nadie.
El ejército de ocupación israelí sostiene que se trata de un túnel militar dentro del hospital Al-Shifa. En realidad es un conducto de hormigón para cables del generador. Finalmente, el periodista Jonathan Cook denunció que todo este manipulado asunto de los túneles bajo el hospital cumplió con el propósito que el régimen israelí buscaba. Vean. Es una pista falsa. La interminable búsqueda de pistas por parte de los medios sobre dónde está ubicado el túnel oscurece la historia mucho más urgente y real del genocidio de Israel. Un genocidio donde atacar un hospital constituye precisamente un crimen de guerra. Y aquí tenemos la doble vara, porque cuando se trata de Rusia, el secretario de Estado de los Estados Unidos se indigna un montón. We can never let the crimes Russia is committing become our new normal. Bombing schools and hospitals and apartment buildings to rubble is not normal. Pero cuando el régimen israelí precisamente bombardea escuelas, hospitales y miles de hogares, toda esa furia e indignación se convierte mágicamente en complicidad. But as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there. Cuando suceden este tipo de masacres, es necesario preguntarse qué es lo que no están diciendo los medios. ¿Cuáles son los eslabones que faltan? Quizás haya algunas pistas. En tiempos donde Europa sufre escasez de energía, Gaza justamente es rica en gas y petróleo en sus costas. De modo que hay muchos intereses en juego y quizás se pueda entender así un poco más por qué a Occidente no le importa la muerte de miles y miles de niños. Los invitamos a suscribirse y, por supuesto, a activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.